Buenas tardes, mi nombre es Ángel Martín del Valle. Estoy en la UNAM con Ingeniería Electrónica. El día de hoy presento a software avanzado para la ingeniería, la fase 3, prácticas simuladas. Entonces vamos a comenzar con el punto 1.1, donde me dice que crea un programa que es diseñado al usuario, el cual puede aprender unos LES aleatoriamente según los que él quiera, con una gran cantidad, una matriz con tantas filas que van de 2 hasta 10 y lo mismo en las columnas que van de 2 hasta 10. Entonces, vamos a probar el programa. Entonces, vamos a crear una matriz de 4 filas por, por 6 columnas. Entonces, creémoslas. Sí, entonces aquí está. 4 filas, 6 columnas. Entonces, vamos a probar con los LEDs. Vamos a prender 7. Aquí llamada la orden de prender 7, entonces 3 y 7. Sí, lo mismo vamos a prender 20. Sí, aquí como vemos, prende los 20. ¿Por qué? Que 6 por 4, 24, o sea, según esto es de la matriz de 24, que vamos a aprender 20, que tiene la capacidad. Si va a aprender más, pues no lo deja. Como vemos, pues, como vemos, el programa está funcionando, entonces vamos a ver cómo es que se hizo. Entonces, como vemos, el programa se hizo así de esta manera. Vemos que hay un numeric control para las columnas, un numeric control para las filas, un numeric control para los LED. Aquí tenemos un array property. Ese array property es el que me va a organizar la cantidad en este caso son columnas. Y aquí estas son las filas, un array, un property, un ver filas, o sea, el número, un número de filas. Aquí tenemos, este es un array, un range and codes. Ese es el cual recoge la información de la fila y las columnas y me prende los LEDs que se van a encender. ¿Sí? Aquí tenemos genera la matriz, me genera la matriz. Aquí tenemos un case. Dentro del case tenemos un initialities right, el cual crea la matriz, la dimensión de la raíz y el elemento en cada elemento y el valor de cada elemento en el que se va a iniciar. Aquí tenemos un Ratch Array. Ese Ratch Array ajusta los datos y en el array. Y aquí tenemos el array, pues, que es el que recoge toda la información en el case para generar, pues, la matriz. Aquí tenemos un stop, que es el que va a parar el programa. Entonces, vamos a ver el segundo. Vamos a ver el segundo programa. Me dice que creo un programa con resistencia equivalentes. Sí, resistencia equivalente en paralelo y resistencia equivalente en serie. Entonces me dice que cree la resistencia y cada resistencia se vaya agregando. Entonces, como vemos, pues vamos a agregar la primera 30, agregar, perdón, la primera borremos. Vamos a agregar esta de 30 agregar, entonces ya vemos que en serie pues va a ser 30 y en paralelo va a ser 0.03. Bien, vamos a agregar otra 50. Pues agregar, vemos que se agrega acá, entonces en serie pues va a ser la suma de las dos, que son 80, y en paralelo pues va a ser este resultado 0,5. Entonces, ¿cuál es el resultado? En que arriba, arriba se suman 30 más 50 y abajo se multiplica. O sea, se divide por la multiplicación de estos dos, entonces suma este resultado. Sí, como vemos, el programa está funcionando bien. Ahorita vamos a ver cómo es que se hizo el programa. Entonces, aquí vemos cómo es que se hizo el programa. Se creó una raíz. Este array que recoge casi toda la información. Aquí encontramos un numeric control, que es el que guarda, es el que recoge, al que agrega puedo dar los elementos que se van a agregar. Aquí tenemos
Este es un array trace. Ese array trace da el número de elementos del array, añade elementos extras, ¿sí? Este es un array. Déjenme meter esta partecita, borrémosla. Bueno, estas son add array elementos. Este add array elementos hace la función, devuelve la suma de todos los elementos de la matriz numérica. ¿Sí? Aquí se creó una matriz para los elementos que van a borrar, aquí otros elementos para que se van a agregar. Dentro de ese case, este es un case, se va de left from right. Ese de left from right reduce la matriz y en una sola dimensión. ¿Sí? Estos son variables de las arrays. ¿Sí? Estas son variables de la red. ¿Sí? Este es un decremento, o sea, este reduce, que a medida que se vaya agregando, pues va reduciendo el elemento. O sea, esto es lo que hace esta función. Borra. ¿Sí? Bueno, aquí vemos que aquí hay otra, esta es la función de aquí esta es la función ¿qué? De agregar. No, esta es la función de hacer la equivalente en paralelo. ¿Sí? Donde vemos que esta es una variable de la array. Aquí tenemos un id de ese array. Ese id de array devuelve el elemento de la raíz o de la matriz y de la dimensión del índice. Cuando se cablea cablea una matriz a esta función, cambia el tamaño automáticamente. Esta es la función de él. Aquí está, es un número de divide, aquí un número de suma, que esta es suma y divide. O sea, esta hace la primera función de arriba de la suma equivalente, que es sumar, y, sí, y aquí lo divide, que hace la multiplicación, ¿sí? Que esta multiplicación la coge de acá. ¿Listo? Entonces aquí tenemos un stop que es el que va a parar el programa y aquí en este se va a dar el resultado de la resistencia en paralelo, equivalente en paralelo. Entonces, como vemos, está funcionando. Ahora vamos a ver cómo el punto 3, el punto 1.3, aquí lo tenemos. Entonces dice que según el usuario indique el voltaje de entrada, ¿sí? Entonces vamos a hacerlo con 12 y que aquí las resistencias señale pues la resistencia según la entrada del valor de la resistencia y su resistencia equivalente, ¿sí? O su potencia. Entonces, en resistencia 1 y en resistencia 2. Entonces, vamos a agregar, entonces la entrada de voltaje son 12. Vamos a hacer una de 120, ¿sí? Y aquí una de 10, dejémosla en 10. Entonces, encendemos, ¿sí? Encendemos, vemos que en la primera me arroja, como hay una resistencia de 120, me arroja 11 el voltaje va a ser de 11,07. O sea, ¿qué quiere decir? Que la suma de estas dos me tiene que dar los 12 voltios. Pues este 11,07 sumado a este 0,9, eso me da los 12 voltios. ¿Sí? Entonces, como vemos, está funcionando, hagámoslo con un esquema bajo de 40, para una resistencia de 40 ohmios y esta de 60. Pues vemos que la suma me da 100, o sea, por lógica, este va a tener más, este arroja 4,8 de voltaje y este arroja una potencia de 7,2 de voltaje. Sí, como vemos, yo utilicé en esto, pues son los botones de mostrar y no mostrar, mostrar y no mostrar, la resistencia 1 y la resistencia 2, ¿sí? Entonces, estas son las indicaciones del usuario, donde dice lo que debe hacer en cada punto. En el punto 4, que es
Dice, muestra el valor de la potencia al pasar a la resistencia 1 y en el 2, en el 5, voltaje de la resistencia 2 muestra el valor de la potencia al pasar en la resistencia 2. Y como vemos, el programa está funcionando. Entonces vamos a ver cómo se creó el programa. Ya aquí lo vemos que se creó con un numeri de voltaje. Eh, aquí, aquí otro numeri de voltaje 2, ¿sí? De la resistencia 1, un numeri de voltaje para la resistencia 2, aquí el de voltaje entrada, aquí tenemos un numeri suma, uno numeri divide, un numeri múltiplo. Este es una o suma. Este es otro múltiplo. Aquí se creó los dos botones, que son los dos botones de encender, de mostrar y no mostrar los valores de la resistencia, de la potencia de la resistencia. Aquí tenemos dos gates, sí, uno, dos, uno para la resistencia 1, otro para la resistencia 2. Aquí tenemos una variable visible de voltaje, el cual nos muestra si es verdadero muestra y si es falso no muestra. Lo mismo acá, si es verdadero muestra y si es falso no muestra. Entonces aquí tenemos un numérico que es el que va a mostrar el resultado de la resistencia, de la equivalencia del voltaje voltaje de la potencia en 2, de R2, y aquí también el voltaje de la potencia en R1. Entonces, como vemos, aquí vemos que está funcionando bien el programa y, y termino. Muchas gracias.